Amén. Gloria al Señor. Bueno, quiero empezar esta semana ya. Vamos a tratar de definir lo que cada participante de la estructura celular tiene que hacer. Y es por ello que primero voy a compartir esto para luego irme a lo que un supervisor debiera estar haciendo o la función que él tiene que hacer. Pero quiero ahondar un poquito en este tema ahora, antes de empezar con las funciones. Número 1. Los líderes de grupo de amistad tienen dos funciones. Esto es muy importante bueno, lo voy a decir diferente. El que es supervisor, el que es coordinador, el que es director de red, tuvo que haber sido líder. Ahora lo voy a decir con palabra de Dios. Cuando Jetro le da el consejo a su yerno llamado Moisés, en Éxodo capítulo 18 lo podemos encontrar. Si me quiere acompañar por favor en la palabra de Dios, busque la cita de Éxodo capítulo 18, porque aquí solamente tengo el verso 20, pero me gustaría leer 2 versículos antes para poder comprender el por qué le está dando este consejo. Es más, lo vamos a leer desde el 14. El verso 14 dice que viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, le hizo esta pregunta: ¿qué es esto que haces con el pueblo? Y luego le hace otra pregunta: ¿por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés responde en el verso 15 a su suegro: porque dice, el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, dice, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro, verso 17, le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás, dice, del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado para ti. No podrás tú solo. Verso 19. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Esto es importante que entendamos. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú, le dice, por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios. Y aquí es donde entra la estructura. Hasta aquí es Dios y Moisés. Hasta aquí es el que lleva y trae la visión, la escalera que sube y baja de Jacob. Hasta aquí. Y el verso 20 es donde involucras al liderazgo y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales
el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Aquí voy a hacer una pausa. La mayoría de los que se conectan en el liderazgo subestiman al pueblo que está bajo su cargo, sea líder, sea supervisor, sea coordinador, sea director de red o sea pastor. La mayoría del liderazgo bajo el orden humano o bajo los principios humanos, subestimamos al pueblo pensando que solamente nosotros sabemos y podemos hacer las cosas. Entonces, mire qué sabio consejo le está dando el suegro a Moisés. Dice, somete tú los asuntos a Dios. Pero el verso 20 es donde ahí tenemos que entender que entramos todos. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes. Muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. ¿Por qué la mayoría de los líderes creen que ellos nada más pueden hacer las cosas o que si no las hacen ellos no van a resultar bien? Esta es la razón. Porque no enseñan al pueblo, no les dan las ordenanzas y no les muestran el camino por donde deben andar. Por eso, el maestro de maestros, el Mateo 28:20, les dijo, después de haberles dado la orden de hacer discípulos, les dijo en el verso 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Sigue siendo la enseñanza, sigue siendo la formación en las ordenanzas de Dios hacia el líder, hacia cualquier persona, lo que te hace al discípulo. Lo mismo le está diciendo Jetro a Moisés. Entonces, termino con el verso 21 para poder entrar en lo que quiero hablar. Además, una vez que tú les enseñes, y esto es importante, una vez que tú les enseñes las ordenanzas, las leyes, les muestres el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer, mira, 4 cosas muy importantes. Enséñales las ordenanzas, las leyes, muéstrales el camino, diles por dónde y lo que tienen que hacer. Todo líder tiene que saber hacer esto. Porque luego entonces, de ahí, de los alumnos, de los discípulos, de los que recibieron las ordenanzas, las leyes, a los que les mostraste el camino y les dijiste lo que tenían que hacer, entonces dice, además, verso 21, además escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo. Por jefe, ahí está la estructura. Ponlos sobre el pueblo por jefes de 1000, por jefes de 100, por jefes de 50 y por jefes de 10. Aquí está la estructura. Me regreso a las semanas atrás cuando les hablé de la multiplicación.
de los panes y los peces, cuando Dios multiplicó, como al pueblo, que eran más de 4,000 hombres, sin contar mujeres y niños, recostaron al pueblo en 50, en cientos, y ellos como discípulos recibían del maestro. Es la misma estructura, de 1 a 10, de 1 a 50, de 1 a 100, y las multitudes eran miles. ¿Y quién proveía? Dios. Lo mismo está pasando acá. Tú, Moisés, escoge a estos varones de virtud, de verdad, temerosos de Dios, que no sean avariciosos, y ponlos sobre el pueblo. Entonces, dicho esto, entonces, ¿qué tiene que hacer el líder de 10? ¿Qué tiene que hacer el líder de 50? ¿Qué tiene que ser el líder de 100? Entonces, realmente no voy a alcanzar a hablar de los de 100. Me voy a concretar a hablar de los de 50 primero, y luego voy a hablar de los de 10. ¿Ok? Y ahí va. Parece que dejé de compartir. Aquí estamos, aquí estamos. A ver, quiero compartir pantalla. Aquí está. Bien. Bien. Ok. ¿Quiénes son los supervisores? Los que supervisan 5 grupos. Y en teoría, cada grupo debe de tener 10 personas. Entonces, el supervisor supervisa grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Cada uno de estos grupos tiene 10 personas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Tito 1:5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses las deficiencias y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te ordené. Entonces, la tarea del supervisor de grupos de amistad es una tarea muy hermosa, porque es un corrector. Entonces, corrige las deficiencias. Y Dios le da a él, por medio de su líder, la autoridad para corregir las deficiencias, para cuidar la iglesia de Dios. El trabajo que hace el supervisor es un trabajo hecho para Dios, porque estamos hablando de que está corrigiendo las deficiencias de él, de la iglesia de Cristo. Por eso, el pastor no le puede recompensar al supervisor. La iglesia no le puede recompensar. La recompensa viene del cielo. Porque corregir las deficiencias del reino de Dios, solamente Dios puede compensar. Por eso es importante que el supervisor entienda que todo lo que va a hacer por ese grupo de 5 grupos, lo tiene que hacer de corazón. No lo tiene que hacer con el ánimo de obtener una ganancia económica. Por eso ya lo dijimos al principio, que no sean avariciosos, que sean temerosos de Dios, que sean hombres de verdad y de virtud. Entonces, y aquí cuando dice hombres, yo entiendo que se refiere al género humano, varón o mujer.
La Biblia está llena de ejemplos bíblicos donde se habla acerca del hombre, pero tiene que entenderse que es al género humano, varón o mujer, porque tenemos líderes, mujeres más de virtud que varones, más genuinas que varones. Pero bueno, no me voy a meter en ese tema hoy, solamente quiero que entendamos que cuando dice hombre se refiere al género humano. En otros casos, en celebraciones sacerdotales es otro punto, ¿no? Ahí no me quiero meter. Solamente quiero que entendamos que cuando somos supervisores de grupos, tenemos que hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiremos recompensa. Nada más, de Él viene la recompensa, porque a Cristo el Señor servimos. No le servimos a la iglesia, no le servimos a un organismo, no le servimos a una institución humana, le servimos a Cristo. Porque a Cristo el Señor servir. Por eso, servir a Jesús, hermano, es el honor más alto que tenemos nosotros como humanos. Creo que es el privilegio más grande que nosotros tenemos, representar a Dios en esta tierra. No hay otro trabajo más importante que este. Corintios 3:8 lo dice así: y el que planta y el que riega, ¿qué son? Son una misma cosa. Aunque cada uno recibirá su recompensa según haya sido su labor. Entonces, ¿qué tiene que hacer el supervisor? Cuidar el orden de los grupos de amistad. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese la deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, hay que cuidar el orden en los grupos de amistad. Y esto lo hace el supervisor. Mire, estoy hablando primero del supervisor porque luego voy a hablar del liderazgo, de los líderes de grupo. Pero siempre tenemos que estar entendiendo que yo, como supervisor, lo hago como para el Señor, aunque tengo mi autoridad inmediata, que es el pastor, o puede ser el coordinador, pero debajo de mí está el líder, y el líder muchas veces está tan abrumado en el día a día de los grupos que no alcanza a ver las deficiencias. Pero cuando yo doy un reporte y me doy cuenta que en un grupo de amistad no está arrojando las metas o los resultados que estábamos esperando, llega el supervisor que tiene mayor experiencia, que tiene mayor conocimiento, varones de virtud, varones de verdad, y ven otras cosas que el líder no alcanza a ver. Entonces vamos paso a paso. Es aquí pues donde digo lo siguiente: el supervisor tiene como función principal cuidar y velar por cada grupo, que cada grupo de esos 5 que le entregaron para supervisar, que el grupo 1, que el grupo 2, que el grupo 3, que el grupo 4, que el grupo 5, o el número que sea, corra la visión que se está desarrollando de la estrategia de Jesús en ese momento, en esa temporada o en ese ciclo. Número 2, también debe velar que los líderes de grupo de amistad estén llevando a los nuevos discípulos por su crecimiento dentro de los propósitos de la estrategia de Jesús. Es decir, los que apenas se van a bautizar, el supervisor tiene que estar revisando que los
las visitas del grupo 1 estén tomando el discipulado. Las del grupo 2, las del grupo 3, las del grupo, y así sucesivamente. Las de cada uno de su grupo estén en el discipulado nivel nacer. Pero los que ya se bautizaron se conecten al nivel crecer. Y los que ya crecieron espiritualmente se conecten al nivel madurar, y así sucesivamente. Entonces, el supervisor tiene que estar revisando que no solamente el líder les mencione, sino que estén ahí. Número 3. Asimismo, los supervisores son los que reciben la información semana a semana de cada grupo. Son los que reciben las ofrendas que se recogen en los grupos junto con el reporte. Para que ellos, juntando los informes de los 5 grupos, vayan a la iglesia con las secretarias, con la administradora, con quien esté encargado del ministerio de administrar la visión celular, vaya de los reportes, de las ofrendas, y el supervisor es el encargado de recopilar y llevar a quien sea la persona pertinente. Número 4. El supervisor tiene que velar que cada grupo de amistad funcione cuando dijo que era el día. Dijo que era el miércoles y lo está haciendo el martes. Dijo que era a las 7, lo está haciendo a las 8. Entonces, ¿quién va a supervisar que el líder esté haciendo el grupo cuando dijo? El supervisor. Y cada una de esas 5 células que tiene bajo su cargo, él supervisará que se esté haciendo como debe de hacerse la célula. Que la célula no se convierta en un pequeño culto, que no se convierta en un estudio bíblico nada más, que no se convierta en una vigilia de oración, que no se convierta en pura reunión de comadres y compadres, donde van puro a tomar café y galletita, que no se convierta en una reunión de gente encajosa que no se va hasta las 2, 3 de la mañana. Entonces, todos esos detalles los va a supervisar el supervisor, para que esto no se vaya a cerrar el día de mañana. Porque cuando nosotros cambiamos el sentido de ser de un grupo de amistad, entonces se va a perder el enfoque de la reunión. Inclusive, el supervisor tiene que ser parte de supervisar el grupo completamente cada mes, para que no se convierta tampoco en un club de Herbalife, o en un club de Avon o de Jafra, o en un club de tandas, o en un club de cundinas, un club de rifas. Cuidado, porque estar reuniendo gente se puede prestar para muchas cosas. Y el supervisor, como es un hombre de virtud, lleno de verdad, lleno de temor de Dios, lleno del Espíritu Santo, entonces le va a dar la dirección correcta a ese grupo de amistad. Dicho sea de paso, grupo de amistad es un grupo de amigos que se reúne semana a semana para celebrar, cantar, dar una palabra, tener una coinonía, ministrar las necesidades y tener oraciones. Pero en sí no se debe de convertir en una sola área de esos 7 puntos que un grupo de amistad debe de tener. Entonces, la segunda función del supervisor es ser alguien que frecuentemente visite los grupos. No le podemos entregar un nombramiento a una persona para que supervise y sea un fantasma, o sea, que nunca aparezca, que esté nomás en el espíritu. Primera de Reyes 9:23, ¿qué dice? Este primer libro de Reyes dice así:
Y los que Salomón habían hecho jefe y vigilantes sobre las obras eran 550, los cuales estaban sobre el pueblo que trabajaba en aquella obra. Miren nada más. Salomón puso jefes que vigilaban sobre las obras que se estaban haciendo. Entonces aquí estamos viendo lo siguiente, que inclusive con Salomón ya existía la supervisión. Los supervisores son los vigilantes sobre las obras. ¿Y quién hace la obra del ministerio? Según Efesios. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El ministerio quíntuple aparece ahí. ¿Pero qué dice? A fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio. Entonces, la obra del ministerio la hacen los santos. ¿Y quiénes son en este caso los santos? Los líderes de grupo, que semana a semana están ahí trabajando con el pueblo, están ahí inmiscuidos entre los problemas del pueblo, y quienes van y vigilan, y quienes van y supervisan, y quienes van y evalúan cómo está ese grupo, el grupo 2, el grupo 3, y etcétera, etcétera, es el supervisor. Por eso esta es una de las tareas primordiales que cada supervisor debe de hacer. Entonces, ¿cómo lo logro? Yo como supervisor, que tengo bajo mi cargo 5 grupos que supervisar, ¿cómo lo logro? Bueno, visitándolo por lo menos una vez por semana. Una semana visito la célula 1 y tengo mi grupo. La siguiente semana visito la célula 2 y tengo mi grupo. La siguiente semana visito la célula 3 y tengo mi grupo. La siguiente semana visito la célula 4 y la 5 y tengo mi grupo. De tal manera que todavía a este nivel el supervisor tiene que seguir oliendo a oveja. O sea que tiene que tener su grupo de amistad. Es decir, el supervisor podrá tener hasta 5 grupos de amistad. 1 será el de él y 4 tendrá que supervisar. Para lo que se necesite. Por eso 2 días a la semana será uno para supervisar y el otro para hacer su célula. Entonces no ocupa más el supervisor, no ocupa más tiempo. No, que es mucho trabajo, que tengo que ir a todos los grupos. No, es uno por semana. No es ir todas las semanas a las mismas células. No, no, no. Es tu grupo y el que vas a visitar esa semana. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué le supervisa? Bueno, que el grupo de amistad, como lo decía al principio, esté funcionando día y hora establecido. Que se esté dando la lección delegada por el pastor. O sea que el supervisor va a ver y va a mirar cuando un líder traiga otra visión. Pero si no supervisa, nunca se dará cuenta del por qué salieron los problemas. Pero cuando detectamos esa pequeña zorra que se está comiendo el fruto, la vamos a matar en el nombre del Señor. Y eso se hace a base de la supervisión. Por eso, cuando un líder dice, no, es que a mí Dios me está hablando y tengo que dar otro tema, entonces es donde entra el espíritu de sospecha. Entonces, si Dios le está hablando a este líder y a mí no me está hablando en esa dirección, ¿quién está fuera del orden? Entonces, por eso es importante la supervisión. Número 3,
¿Qué es lo que voy a supervisar como supervisor? Que se estén comunicando los anuncios de la visión, los anuncios del proceso, en qué engrane está la iglesia actualmente, en qué estamos, cuál es la estrategia espiritual que estamos corriendo, qué se está llevando a cabo este mes, cuáles son las metas de este mes, a qué nos vamos a dedicar en este mes. O sea que si el supervisor no supervisa, cada quien va a ir corriendo con metas diferentes, con visión diferente, en otro canal, y por eso necesitamos mantener el enfoque a toda la iglesia corriendo la misma visión, como lo dice el Salmo 133. Estar juntos, pero ¿cómo? En armonía. Lo siguiente es que necesita el líder entregar su reporte semana a semana, y por ende el supervisor necesita estar recogiendo esos reportes, recogiendo esas ofrendas, y de esta manera podemos nosotros estar evaluando lo que está funcionando, lo que no está funcionando, las deficiencias que hay que estar corrigiendo, cómo tenemos que estar hablando con cada uno de los que están involucrados. Y lo siguiente es que se esté dando seguimiento a los que no se congregan, porque hay hermanos que entre la multitud se nos pierde, pero en el grupo de amistad ya nos damos cuenta realmente quién es la familia que ya no está llegando a la iglesia. ¿Qué está pasando con ese matrimonio? Y entonces el supervisor puede estar atendiendo esas necesidades y poder ayudar al líder para entrar en acción si el líder está limitado en consejería, en un poquito de experiencia. El supervisor más experimentado, varones de virtud, varones de verdad, gente que ya tenga más temor y más experiencia en tratar con temas más difíciles. Por eso es importante estar evaluando y estar supervisando para ir detectando esas deficiencias. Y luego también, aparte de ver quiénes son los que no se congregan en el grupo y en la iglesia, poder también estar supervisando de las visitas nuevas, de los congregantes que están llegando, si todos están siguiendo los propósitos y los procesos en la estrategia de Jesús. Todo esto, hermanos, es con el único fin de llevar un crecimiento equilibrado y de llevar un crecimiento sostenido. Cuando usted no se preocupa porque las cosas se mantengan en sus formas, en su orden, por el camino que debemos ir corriendo, entonces empieza a salir de control el crecimiento. Ahora, también es importante que el supervisor esté viendo la vida del líder del grupo de amistad. ¿A qué me refiero? Su vida espiritual, que se mantenga sano. Porque mire, el diablo es muy astuto y él lo que quiere es dividir, lo que quiere es robar, lo que quiere es matar para destruir. Y por eso en el liderazgo encontramos divisiones, encontramos diferentes formas de hacer las cosas y de pensar. Y el supervisor lo que hace es reconectar a la visión, a ese líder que se me está saliendo por otro rumbo. Y número 3, debe de promover que en cada grupo de amistad haya Timoteos. Si él ve, una semana vino y vio que el líder lo hizo todo, al siguiente mes llega
y se da cuenta que el líder lo está haciendo todo. Entonces ahí, en el reporte, se da cuenta que no hay Timoteo, que no hay auxiliar, que los anfitriones ya empezaron a quejarse porque se está yendo muy tarde el líder. Entonces es importante que el supervisor esté buscando el relevo, el siguiente, en el que se va a multiplicar ese grupo. Lo que dice el libro de Primera de Reyes 9:22 es esto: mas a ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino que eran hombres de guerra, o sus criados, sus príncipes, sus capitanes, comandantes de sus caballos, o su gente de a caballo. A ninguno de los hijos de Israel impuso Salomón servicio, sino a quienes, a los que peleaban, a los que servían, a los que tenían linaje, a los que tenían disciplina o carácter, a los que comandaban sus carros. Era gente de a caballo. Entonces, el supervisor velará para que todos los grupos de amistad que están bajo su sector tengan establecidos estos auxiliares, estos Timoteos, estas ayudas o estos brazos derechos. Pero no solamente que estén ahí en el grupo activos, sino que se estén entrenando en el campo de entrenamiento que es la escuela Sígueme o escuela de discipulado. Que estén tomando las lecciones del propósito por el cual se está corriendo. Porque a veces los líderes son buenos para tenerlos ahí en sus grupos, pero son muy malos para mandarlos a las escuelas de discipulado. Y es importante que vayan creciendo juntos con los demás Timoteos de esa generación. Ya que si no formamos relevos, si no formamos una nueva generación, si no formamos nuevos ayudantes o discípulos, tristemente ese grupo va a desaparecer. Ese líder no es eterno. Y lo más malo que pudiera pasar es que ese grupo nunca se multiplique. En pocas palabras, esa tienda no va a tener sucursales por falta de visión. Y cuando no hay visión, el pueblo se desordena, se desenfrena. Los grupos que no crecen es porque nunca discipularon a un auxiliar. En cambio, cuando el supervisor está atento de eso, en automático la gente se está multiplicando. Por ello, el supervisor, juntamente con el líder de grupo de amistad, promoverá nuevos Timoteos, que posteriormente se convertirán en el nuevo líder del grupo de amistad, en el cual ese se va a multiplicar. ¿Y qué es lo que tiene que hacer? Es que cada grupo de esa supervisión tenga un Timoteo. Que los nuevos Timoteos sean bautizados, estén llenos del Espíritu Santo y que estén prestos en servir, pero manteniendo su santidad. Que no anden dando malos testimonios, que no vivan en pecado, que sean fieles mayordomos en sus casas y que sean fieles mayordomos con sus diezmos. En pocas palabras, el líder de ese grupo va a supervisar a ese Timoteo y el supervisor supervisará al líder y al Timoteo. Y el supervisor va a tener que estar verificando que ese Timoteo está pasando por todos los procesos de la estrategia de Jesús. Por último, el supervisor
es una persona con autoridad espiritual, con experiencia para dar soluciones. Por eso, lo hablamos anteriormente y lo repito hoy. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 4, verso 1. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Que la gente sepa que nosotros le servimos a Cristo. Que ese sea el concepto que la gente tiene de nosotros como supervisores y como líderes. Que somos servidores de Cristo. Y administradores de los misterios de Dios. La obra del Señor es hermosa y gloriosa, sin embargo, no está exenta que haya problemas. Hermanos, estamos en una carcasa de problemas, en una naturaleza caída, que más de alguno va a tener sus situaciones, que estaremos ahí nosotros para ayudar. Acuérdense que nosotros fuimos llamados a restaurar con amor, con misericordia. Por ello los supervisores serán en primera instancia quienes reciban todos los problemas de ese grupo por parte de los líderes. Y el supervisor es el que tiene que entrar en acción. Primero, antes de cualquier otra cosa. Ya que el líder detecta el problema y si no lo logró solucionar, entonces se lo entregará al supervisor. ¿Cuáles son estos problemas? Esto es lo más común que pasa en los grupos de amistad. Asuntos familiares en las casas de los anfitriones. Diferencia entre el anfitrión y el líder. Y esto lo detecta un supervisor. ¿Cómo está la casa cuando llegan? ¿Cómo se desarrolla? Las indirectas, el sarcasmo que usan. Problemas entre los miembros del grupo de amistad. Esto es lo más común. Miembros de otras religiones que llegan a ese grupo y que van con la intención de dividir, de causar problemas, que constantemente quieren desenfocar al líder de lo que está haciendo para salir con otras cosas. Entonces, este tipo de problemas son los más comunes. Y otra, que no tiene un orden el grupo de amistad. Que salen con que Dios les habló y hacen otras cosas. Entonces, tenemos que decir esto. La tarea no es fácil. Sé que no es fácil. Pero Dios nos da una promesa. Que Él estará con nosotros. Por eso el Señor le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Entonces, con este tema de introducción para entender las funciones de un supervisor, ya mencioné en parte lo que el líder hace. Y lo voy a resumir en esto. Un supervisor no va a poder fungir si el líder está ausente. ¿A qué me refiero? El supervisor no puede trabajar con un Timoteo si el líder no se lo provee. El supervisor no puede entregar reportes si el líder no se lo provee. El supervisor no puede revisar o evaluar el funcionamiento de una célula si el líder hace lo que quiere y cambia de un día y cambia de otro día para estar moviendo el grupo constantemente y no se sabe realmente qué está pasando. Entonces, todo esto, un líder provee la materia prima para que el supervisor funja como supervisor. Ahora,
Voy a presentar otra diapositiva. A ver, hermano Tony, no sé si estoy proyectando ahora, si estoy compartiendo. No, pastor, no está compartido. Ok, aquí va. Amén. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, aquí es donde quiero hablar de esto. Recuerden que el consejo de Jetro Moisés fue jefes de 10, jefes de 50, jefes de 100, jefes de 1000. ¿Ok? Y él como líder principal, Moisés. Ahora, sé que la mayoría que está conectado ahora no ha llegado a tener jefes de 100. La mayoría tiene jefes de 50 o tiene jefes de 10. Por eso no creí necesario meterme más allá. Si alguno de ustedes ya tiene la necesidad de saber lo que hace un coordinador, que es el jefe de 100, entonces me contacta en privado y hacemos una clase especialmente para ustedes. Pero ahora me voy a enfocar en en el eslabón más débil, pero más importante de la visión: el líder de grupo de amistad. Que el supervisor pasó de ser un líder a un supervisor. El coordinador pasó de ser un líder a supervisor y de supervisor a coordinador. Y Malaquías 4:2 dice: mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces, este tema tiene que ver con lo que todo líder de célula tiene que hacer. Los líderes de grupo de amistad tienen dos funciones principales. Número 1, voy a volver a repetir lo que dice Éxodo 18:20. Tú, Moisés, enseña a ellos las ordenanzas, las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Entonces, todo líder tiene que tener claro que en ese grupo de amistad es el guía que va a llevar a ese pueblo hacia adelante. Entrenar en la doctrina, porque es lo que dijo el Señor: enséñales las ordenanzas y todo lo que yo les he dado. Si tú les enseñas, la promesa es: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Por eso nosotros tenemos que enseñarle al pueblo, y es vital para que tengan líderes con fuertes convicciones en la palabra y produzcan estas convicciones en sus discípulos, que nosotros formemos bien a esos líderes. Entonces, la primera de las, le hemos llamado 2 alas de líder, pero lo voy a tomar como las 2 funciones primordiales, necesarias, vitales. Todo líder de grupo de amistad debe de cuidar a los que ya se bautizaron, a los que ya se convirtieron. Por eso retomo el pasaje de Éxodo, cuando Jetro le está enseñando a Moisés lo que tiene que hacer, y le dice: cuando tengas esos jefes de 10, de 50, ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo. ¿A dónde debe de ir el pueblo cuando tiene un problema? ¿Con el pastor? No, con el líder. ¿Con el supervisor? No, con el líder. Entonces el líder tiene que ser la
solución inmediata para cualquier situación en ese grupo de amistad. Entonces ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti. Ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. ¿Por qué crecen más las iglesias estructuradas? Porque la carga es compartida sobre mucha gente. ¿Por qué las iglesias tradicionales crecen más lento o no crecen? Porque las cargas las llevan un poquito número de líderes. Ay, Dios, me adelanté. Ahí está. Las iglesias tradicionales acuñaron ese paradigma que solo el pastor es quien cuida y trata los asuntos del pueblo, y que ningún líder debe inmiscuirse en esta tarea, ya que esto es asunto pastoral. Pues no. Quiero decirle que los asuntos pequeños los solucionan los líderes de los grupos de amistad. Y eso evita que la zorra pequeña se coma el fruto. Eso evita que el granito de nieve que está empezando a correr se convierta en una avalancha que después destruye. Porque recuerden que primero es un granito que empieza a rodar, luego se va haciendo una bola de nieve, pero después de que es una bola de nieve se convierte en una avalancha que arremanga lo que encuentra por enfrente. Entonces, el líder de grupo cuida la iglesia de Jesucristo. Y ese cuidado de la iglesia se tiene que compartir. Porque si no, entonces va a ocurrir que el pueblo va a desfallecer juntamente con su líder. Entonces los asuntos fáciles los desarrollan y los sacan adelante los líderes. Esto es número 1 de los 2 puntos vitales que todo líder de grupo tiene que sacar adelante. El verso 26 dice, y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Mira, les enseñó el camino, las ordenanzas, las leyes y lo que tenían que hacer. ¿Y qué pasó? Entonces, ya no venían los 2 millones de personas a Moisés. Ahora ya tenía jefes de 10, jefes de 50, jefes de 100 y jefes de 1000. La oración y la palabra, esa debe de ser la prioridad de todo líder. ¿Cómo yo voy a aconsejar a los de mi grupo? Porque estoy metido en la palabra y estoy metido en la oración. Si un líder no se adentra en el conocimiento de Dios y en el diálogo de Dios, entonces no podrá enseñar las ordenanzas ni las leyes, ni el camino por donde debe de seguir la gente, ni qué es lo que tiene que hacer. Entonces, todos y cada uno de los líderes, miren lo que ocurrió en la iglesia primitiva. Capítulo 6 de Hechos dice que cuando empezaron a crecer, empezaron los griegos a criticar que habían sido desatendidas las viudas y los huérfanos de ellos, de los griegos. Entonces, los discípulos no dijeron, hey, ¿por qué nos critican? No. La crítica es constructiva. Hay que analizar. Hay que ser prontos para oír y tardos para hablar. Entonces convocan a la multitud. Y los apóstoles le dijeron a la iglesia, busquen pues hermanos de entre vosotros 7 varones, ¿cómo? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, que les guste servir, porque a ellos les vamos a entregar el servicio a las mesas. Mientras nosotros, ¿qué vamos a hacer? Persistiremos en la palabra,
y en la oración. Entonces, quiero que entienda esto. El pastor no tiene que andar solucionando problemitas. De que la hermana Panchita habló de la hermana Teresita. No. Eso lo tiene que arreglar el líder de grupo. El pastor, ¿qué va a arreglar? Pues vimos fulano y mangano que andaban en pecado. Después de haber encontrado la causa del mal, un asunto grave, se lo llevan al pastor. ¿Por qué? Porque si tenemos pastores que están dedicados al estudio de la palabra y a la oración, vamos a tener guías ungidos con una visión clara y una dirección correcta del Espíritu Santo hacia dónde vamos a ir como iglesia. ¿Y quién le va a ayudar al pastor a mantener ese liderazgo y esa espiritualidad? Los líderes de grupo que arreglan los asuntos pequeños. Y entonces los pastores, los líderes principales, se van a dedicar al conocimiento, a profundizar más, a meterse más con Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que la iglesia crece más saludable, más equilibrada, porque tiene mejores líderes, mejores autoridades, llenas del poder y de la sabiduría de Dios. Entonces, no menospreciemos el trabajo de cuidar a las ovejas. Eso es algo primordial. Pero lo segundo que todo líder debe de tener es esto: cuidado con los que se van a convertir. Cuidado con el que se ganó y cuidado con los que vamos a ganar. Esas son las dos alas de liderazgo, o esas son las dos fuerzas que debemos de estar aplicando cada líder de grupo. Primeramente, poner a Dios en nuestra vida para que nos dé esa sabiduría de lo alto y poder mantener firmes a los que ya se bautizaron y a los que están viniendo, enseñarles el temor, la palabra y el conocimiento de Dios a través de nuestro ejemplo y nuestro testimonio. Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida. El que gana almas es sabio. El que gana almas es sabio. Entonces, todo líder de grupo de amistad sabe que ganar almas es a lo que Dios nos envió, a establecer su reino y a ser discípulos. Entonces, ¿cómo voy a cuidar gente que gané si todavía no gano a nadie? Por eso son dos cosas que nunca debemos de quitarnos de nuestra mirada como líderes de grupo: cuidar al que se ganó y ganar al perdido que está llegando. El fin de conocer el Evangelio hoy en día tiene el enfoque donde pareciera que fuera la comodidad de las almas, pero lo principal, hermanos, la principal tarea no es dónde me siento más cómodo o dónde está la iglesia que me quiere ver más prosperado en lo físico o en lo material. No, hermano, eso es un efecto secundario cuando nosotros consolidamos al perdido que venga a Cristo y se enamore de Él. Si usted le enseña a la gente a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, va a entender que todo lo demás va a venir por añadidura. En 1 de Pedro 1:9 dice: obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin con el cual Dios trae a un perdido a Cristo? El fin de vuestra fe. Si Dios hace un milagro en una persona, si Dios hace una liberación en una persona, si Dios hace algo impresionante sobre una persona, si Dios le habla en profecía por medio de un profeta a una persona, si Dios hace algo sobrenatural en una persona, ¿cuál es el fin de que esa persona, por medio de ese milagro, por medio de esa palabra profética,
por medio de esa maravilla que Dios hizo en su vida. El fin es que crezca su fe, sí, pero ¿en qué? En el conocimiento de quién lo quiere salvar, porque el fin de vuestra fe es la salvación de vuestras almas. O sea que todo lo demás es bonito y es bueno y es emocionante y es glorioso, pero el fin de vuestra fe es la salvación de esa alma. Entonces, por eso es importante que nosotros ganemos al perdido, que no solamente reciba el milagro, que no solamente reciba la sanidad, que no solamente venga al grupo de amistad, que no solamente vaya a la escuela de discipulado, sino que lo alcancemos a ganar para Cristo. Voy a tener que avanzar porque ya se me acabó el tiempo. El líder ha sido llamado a predicar el evangelio del reino juntamente con su grupo de amistad. Para eso Dios nos envió. Entonces es una tarea, de nuevo, no fácil. Ser líder de grupo es agarrar a ese grupo de gatitos, meterlos en el proceso para que salgan como leones en el nombre de Jesucristo. Y es por eso que esta tarea que Dios nos ha encomendado como líderes es para que nosotros entendamos que el que está de nuestro lado es el poderoso gigante que va derrimando esas fortalezas que se nos atraviesan, que va quitando todo aquello que se viene en contra, y entonces nosotros vamos comprendiendo y vamos entendiendo en discernimiento, en sabiduría de lo alto, cómo el Señor nos quiere ir llevando de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Entonces el líder debe de ganar al perdido. Por eso es importante que cuando yo como líder tengo esa responsabilidad, bueno, voy a velar por los perdidos, voy a velar por las familias de ese grupo, pero voy a velar para que el perdido venga de la mano de alguien que ya recibió la promesa. Que las familias que se congreguen en ese grupo aprendan a ganar familias. El líder tiene que estar motivando constantemente al anfitrión a seguir adelante, a seguir siendo el ejemplo en esa comunidad, en ese bloque, en esas familias que están cerca de él, porque este es otro punto. No hemos hablado todavía de los anfitriones, pero los anfitriones tienen que tener buen testimonio para que el día de grupo la gente no diga, épale, el martes esta gente, se oye que alaban a Dios, pero el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado, se alaba todo menos Dios. Alaban otro tipo de cosas. Pero bueno, ese es otro punto muy aparte que vamos a tratar en otra ocasión, si Dios nos da la licencia, porque hoy terminamos con estos cinco martes que habíamos acordado estar semana a semana dirigidos hacia ustedes. Y por eso el jefe o el líder de ese grupo tiene que llevar a todos y cada uno de ellos a esta búsqueda constante de que el grupo se tiene que mantener unido, que se debe de mantener ganando al perdido, así como cuidamos al ganado, ganemos al perdido. Cuidando al ganado y ganando al que está perdido. Y para esto lo vamos a lograr cuando estamos engranándonos constantemente en toda la visión de la iglesia. Si hay retiro, todos trabajando para el retiro. Si hay día del amigo, todos trabajando por el día del amigo. Si hay escuela de discipulado, todos trabajando para la escuela de discipulado. Si hay que conectar a los amigos, todos trabajando en conectar a los amigos. Si hay una necesidad, todos supliendo la necesidad. Si hay que visitar a alguien en el hospital, turnarnos, un día uno, otro día otro. Y eso es el que coordina todo eso, es el líder de ese grupo. Y luego también tiene que aprender a planificar lo que sigue. ¿Qué viene la semana que entra? ¿A quién le va a tocar el refrigerio? ¿Quién va a traer la alabanza? ¿Quién va a dar el rompehielo?
quién va a orar, quién va a dar la bienvenida. Entonces el líder tiene que estar involucrando a todos los participantes del grupo para poder ir generando una nueva generación que mañana será multiplicada. Entonces las iglesias, hermanos, existen para ganar al mundo y esta tarea es apremiante. Podemos realizar muchos eventos, podemos tener muchas celebraciones, podemos hacer infinidad de actividades, pero si estamos perdiendo el enfoque, que es cuidar a los ganados y ganar al perdido, todo lo que hagamos, hermanos, será, como dijo Pablo, sonido, címbalo que retiñe, pero no será lo que a Dios le agrada. Será mucho ruido y pocas nueces, decimos acá en México. Palabra fiel y digna de ser recibido. Termino con esto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Esta palabra es fiel y es digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar al pecador, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Entonces usted y yo tenemos que entender que vamos a cuidar a aquel que ya ganamos, pero vamos a ganar a aquel que está perdido. El apóstol Pablo dijo, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún dice, yo mismo me desgastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más sea amado menos. Hermano, tarde que temprano, lo que usted está sembrando ahora lo va a cosechar, porque todo lo que el hombre sembrare, esa es la promesa, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si eres líder de grupo, si eres supervisor de grupo, en el nivel y en las funciones que te toca hacer, siempre hágalo de corazón como para el Señor. Dios les pague por su tiempo. Me pasé unos minutitos, pero deseo que Dios les bendiga mucho. Amén, gracias, varón. Tremendo trabajo, tremenda palabra. Muy interesante. Área de los supervisores, tenemos el PowerPoint de esto, ¿verdad? Las diapositivas. Sí, A ver si me los mandas, la del área de los supervisores y también la de los líderes. Y a ver si quería preguntarte antes, a ver si alguien tiene alguna pregunta que la vaya poniendo por ahí. Quería preguntarte, ¿estás libre los martes para de aquí al seminario que vamos a tener en mayo? ¿Cómo estás? amén. De hecho, cambié mi grupo de amistad para estar con ustedes estas 5 semanas. Y bueno, lo dejé ahí, lo dejé mientras estuviera aquí. Le dije a los hermanos si había algún cambio, yo les iba a informar. Entonces estamos realizando los grupos el miércoles ahora. Así es de que Ok, ya. seguimos dispuestos a Ya, seguir apoyando. sí, me gustaría, si nos puedes seguir apoyando y cerramos con el seminario en mayo. Sería 17, 18, déjame ver el calendario por ahí. Del 15 al 17. 15, 17 sería, ok. Ya, revisando ese fin de semana. Eh, ya, no, justamente, bueno, revísalo por ahí, lo tenemos ¿Sí, no? Porque yo 15, estoy ocupado. 17. Sí, Sí, porque del 22 al 24 ya me comprometí. ok, ya, ya.